Decía hace unos minutos eh, que hemos estado estudiando el libro de Jueces. Estaba mirando a partir de qué fecha. Y fue el primer mensaje, la introducción al libro de Jueces, que quiero que ahorita veamos unos minuticos, poquitos. Fue el 31 de julio del 2024. Y hoy es 1 de octubre, es decir, que pasaron 14, han pasado 14 meses, tal vez con 1 o con 2 meses que no hayamos tenido, finalizando año tal vez. Es decir, hemos tenido mensajes alrededor del libro de los jueces más o menos por alrededor 1 año, 12 meses, estudiando el libro de jueces. Y sabemos que no lo hemos estudiado a perfección, que, que seguramente se nos han pasado cosas, hay momentos los miércoles hemos traído un mensaje, digamos, media hora y hemos estudiado todo un capítulo. Y eso nos habla de que no ha sido un estudio profundo, pero que sí, seguramente sí ha sido de bendición. Entonces, tú puedes, si quieres tomar la tarea de estudiarlo ya de manera personal y seguramente tendrás más cosas, mucho más cosas que podrás extractarle a este libro. Por ahora quiero que tengamos un pequeño resumen, un pequeño panorama de lo que fue el, el estudio del libro de jueces, de una manera muy somera, superficial, seguramente. Les decía ahora también que tal vez en cuanto eh, a lo que vamos a hablar ahora, tú podrás estar allí sentado y diciendo, venga, yo estuve en muchos mensajes del libro de jueces y creo que es, esto es importantísimo y tal vez yo no lo mencioné ahora. Entonces, seguramente se quedarán cosas por mencionar, pero que tú puedes hacer ese ejercicio y decir, Señor, a ver, ¿qué fue lo que aprendí yo? ¿Qué fue lo que me enseñaste? ¿Qué fue lo que me transmitiste a través del libro de jueces? Quiero dejarlo por ahí marcado en algún lado, escribirlo. Señor, a través de este tiempo, de estos meses, de este año que estuvimos estudiando el libro de jueces, Señor, aprendí esto y para que no lo olvides, puedes dejarlo por ahí escrito. Entonces, eh, pregunta uno, ¿por qué Dios dejó el libro de jueces en la Biblia? ¿Cuál fue el propósito, cierto? El libro de Jueces narra un periodo entre la muerte de Josué. ¿Saben quién era Josué? Que estuvo con el pueblo de Israel en las conquistas, después de que ellos llegan del desierto, hay conquistas, y estuvo al frente de ellos como líder militar, líder puesto por Dios, Josué. Entre ese periodo, la muerte de Josué y el momento anterior del establecimiento de la monarquía, es decir, antes del primer rey que fue Saúl, en ese periodo de tiempo cubre los jueces, con 21 capítulos, 618 versículos. Eso fue lo que leímos, casi. Tal vez algunos versículos nos salteamos, pero 21 capítulos, 618 versículos, esto compone el libro de jueces. Y si usted, ya que hemos estudiado, usted puede ver el libro y hay un ciclo que se repite en la vida del pueblo de Israel, es pecado, opresión, clamor, liberación. Ahí podemos resumirlo como en esos 4 puntos. Pecan, pecado, opresión, viene el pueblo de los madianitas, de los filisteos, de no sé qué, luego ellos claman y luego el Señor los libera. ¿Cómo los libera? Pues envía un libertador, un juez. Entonces, lo repito, el libro de jueces destaca un ciclo que es repetitivo y dan vueltas ahí. Pecado, opresión, clamor y liberación. Entonces, de pronto nuestra vida espiritual se ha vuelto en un círculo.
donde yo lucho con un pecado, caigo en ese pecado, entonces Dios me permite que yo vea consecuencias de ese pecado, luego clamo, Señor, por favor, estoy en esto tan difícil, sé que merezco porque pequé contra ti, perdóname. Y entonces Dios te ayuda y luego de un tiempo vuelve y caes en el pecado, vuelve, Dios te permite sufrir las consecuencias de tu pecado, clamas nuevamente y Dios te ayuda. Eso es lo que vivía el pueblo de Israel, pero tal vez algunos de nosotros hemos tal vez tenido experiencias similares en nuestra vida espiritual, de ese ciclo que da vueltas allí y que nos impide crecer, avanzar, madurar, ser aquellos que y aquellas que Dios quiere que seamos delante de él. Entonces, en Jueces se observa el descenso moral del pueblo de Israel, ¿sí? Y quisiera que veamos, como recorderis, ¿es posible? ¿Sí? Espero que vea la introducción al libro de Jueces, unos 5 minutos tal vez, para que veamos cuál fue el primer mensaje que tuvimos. Este video tiene como fecha el 31 de julio del 2024. ¿Se puede? Entonces, rueda la película. Y pienso que tengamos una serie de estudios alrededor del libro de Jueces. La idea no es mirar versículo por versículo, sino tener un panorama del libro de Jueces. Eh, el libro de Jueces deriva su nombre de los líderes que libraron a Israel de una serie de opresiones extranjeras. ¿Ustedes se acuerdan? Uno de los jueces más conocidos es Sansón. Entonces venía Gedeón, también otro. Bueno, venían las incursiones, sí, filisteas, en el caso de Sansón, hacían daño al pueblo, se robaban sus cultivos y ellos estaban desprotegidos, clamaban al Señor, pero esa desprotección no era por falta de eficiencia o efectividad divina, sino por el pecado de ellos que buscaban, se alejaban de él, llegaban a la idolatría y Dios les dejaba a expensas de sus enemigos. Y entonces cuando le buscaban, él daba un libertador. Ese era un juez. Preciso, el nombre en hebreo del libro de los jueces es ese, de libertadores. Eh, cubre un periodo de unos 350 años. Y desde a partir de la muerte de Josué hasta estar a puertas del inicio de la monarquía, es decir, muerte de Josué hasta cuando iba a comenzar ya a ser gobernado por reyes, antes de que comenzara entonces, de que apareciera el rey Saúl. En ese espacio de tiempo tenemos el libro de Jueces. Muestra cómo las derrotas espirituales se evidenciaban en derrotas frente a sus enemigos como pueblo de Dios. Bueno, en Josué, perdón, sí, Josué 1:1, vamos a, vamos a ir para comparar algo, para ver algo que me pareció curioso, pero no, no accidental, es más bien siempre Dios con un propósito. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces, la muerte de Moisés marcó un nuevo periodo para el pueblo de Israel. O sea, hasta la muerte de Moisés, ellos estaban en el desierto. Cuando Moisés murió, ellos iban a comenzar a ingresar a la tierra de Canaán y comenzar el periodo de conquistas que lo hicieron bajo el liderazgo de Josué. Entonces, esa muerte de Moisés marcó una nueva etapa para el pueblo de Dios. Y cuando usted va a Jueces, que es el libro que queremos
comenzar a estudiar por algunas reuniones y ve capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Josué. Entonces ven ahí algo similar, ¿cierto? Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Jueces capítulo 1, aconteció después de la muerte de Josué. Entonces, la muerte de Josué marca también el principio de una etapa para el pueblo de Dios, que fue la etapa de los jueces, ¿sí? La etapa de los jueces donde ellos estaban aún sin rey y el propósito de Dios era que ellos se acercaran a él y permitían a Dios gobernar, que fuera una nación con un sistema teocrático de gobierno, no monárquico. Monárquico es cuando está gobernado por reyes, sino teocrático, donde fueran gobernados por Dios mismo. Entonces, la muerte de Moisés marcó el inicio de un periodo para ellos y la muerte de Josué marcó el inicio de un nuevo periodo para ellos. En el caso de la... Esto fue 31 de julio del 2024. Y dije, lo dije así, van a ser algunas reuniones. Bueno, menos mal no eran tantas. Entonces, y así estudiamos el libro de jueces. Vamos a mirar en jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Miren el versículo 7. Dice que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Miren cómo la experiencia con Dios es el motor del servicio. Si usted quiere ser un siervo del Señor, debe tener día a día una experiencia creciente con su Señor. Aquí dice que ellos habían servido. ¿Cuándo sirvieron? Cuando todavía estaban con su... Y las personas, los líderes allí espirituales, que habían visto con sus propios ojos, que habían experimentado las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice el 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de edad 110 años, lo sepultaron en su heredad en Tignasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. Y escuchen lo que pasó. Miren el cambio. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la generación que da lugar a los acontecimientos del libro de jueces. Una generación que no conocía a Jehová y conocían versículos de la Biblia y tal vez ofrecían sacrificios a Jehová y tal vez guardaban el sábado, pero ellos no conocían a Jehová, no tenían una experiencia genuina y real con Dios, no conocían a Jehová. El martes en el discipulado veíamos, recordábamos el versículo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y a los cuales diré, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, esta generación que no conocía a Jehová fue donde se incubó todo lo que sucedió en el libro de jueces. Entonces dice
Porque mire lo que dice ya a partir del versículo 11, ahí comienza el ciclo de que hablamos, el ciclo repetitivo que comienza en el pecado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores, que los despojaron, los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y hasta ahí. Miren qué pasó. Y ese es el resumen. Eso fue lo que sucedió en el libro de Jueces. Ellos fueron sacados del desierto, fueron sacados de la muerte, pero esos que tuvieron esa experiencia personal con Dios, que vieron cómo los conducía a Dios con la nube de día, con el fuego de noche, que vieron el maná, que lo pudieron tener en sus manos y preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y saborear el maná y ver cómo Dios día a día cuidaba de ellos. Ellos sirvieron al Señor, dice aquí en Jueces, pero cuando esa generación murió, cuando se levantó otra generación que no tenía esa experiencia personal con Dios, que se va haciendo ese Dios lejano, que va siendo un Dios religioso, un Dios distante. Esa generación fue la que dejó a Jehová. Y esa generación es la que se muestra en el libro de Jueces. Entonces, ¿qué clase de experiencia tengo yo con Dios? Clase de vida tengo yo con Dios? ¿Un Dios lejano, distante, religioso o un Dios con el cual disfruto en el día a día, con el cual me levanto y puedo ver un plato en mi mesa y decir, Señor, gracias por este plato, con el cual puedo luchar día a día frente a las cosas que pasan y tomarme de la mano con Él y tener esa experiencia con Dios y reconocer su fidelidad? ¿O un Dios distante y lejano que se ve por allá, lejos, lejos, y del cual tienes una visita cada 8 días, un rato, y cantas, te vas? Esa es tu vida espiritual, así la vida espiritual de ellos. Pero dice la Biblia que ellos no conocían a Jehová. La pregunta es si tú sí conoces a Jehová. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, mire que es como el resumen, ¿cierto? Del libro de jueces. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Y ese es el corazón del hombre. Usted puede extractar de esos versículos características del corazón del hombre. Y entonces, obstinado, eh, débil en la fe, si es que la tiene. eh, ¿Qué más puede extractar del corazón de este hombre que está acá?
Un hombre que deja de ver a Dios que lo rescató por otro, no es el que lo rescató. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles en el camino? Y hemos dejado la mirada del Señor que nos rescató y hemos abrazado otro Dios. No sé, el trabajo, la familia, eh, alguien que sentimentalmente nos enlazó, cualquier cosa que llegó a reemplazar a Dios. Y yo quité mi mirada a Dios y la puse allí. Y entonces eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos habían sido rescatados, habían sido llevados a esa tierra. ¿Qué pasaba? Al lado de ellos habían naciones que tenían prácticas y ellos, como no tenían convicciones firmes en la palabra de Dios, entonces comenzaron a comportarse como las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y también dice que no debemos juntarnos en yugo desigual, ¿cierto? Con los incrédulos. Precisamente ese versículo no nace por del aire, porque viene una historia atrás de todo un pueblo que por mezclarse con otras naciones comenzó a vivir como ellos y abandonar a Dios que los rescató. ¿Cuántos de los que hoy han sido salvados, sus corazones han ido tras los Baales del hoy, tras los dioses de hoy, y han dejado a su Dios? Entonces, este libro, por un lado vemos al hombre corrupto, pecador, terco, desviado, pero si usted puede resaltar en este libro qué cosas de Dios, qué cosas del carácter divino, ¿usted qué colocaría? Yo pensé en la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Pensé en eso, en la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Las consecuencias de la idolatría seguida por un descenso emocional. Dios juzga, Dios libera, Dios disciplina, Dios sigue trabajando en las vidas, Dios está por encima de la historia. Dios da libertad de hacer. Cuatro veces en Jueces se menciona una frase, a ver si ustedes la recuerdan, una frase que dice, en aquellos días, algo así, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parece que esa es la conclusión. El último versículo del libro de Jueces dice eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso no debe ser la conclusión de mi vida. Cuando yo muera, no debería ser así. Les escriba, aquí está el hombre que hacía lo que bien le parecía. ¿Qué tal? Yo, hijo de Dios, cristiano, que mi vida le pertenece a Él, yo no debo vivir como se me place, como se me antoja. Yo debo vivir como el Señor quiere. Cuatro veces se menciona esa frase en el libro de Jueces. Está en las siguientes citas: 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25, que es el último capítulo y último versículo del libro de, de Jueces. Cuatro veces: 17:6, 18:1, 19:1, 21:25, donde se menciona esa frase. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un resumen de esa época de anarquía, de desorden, desorden espiritual, desorden moral. Es necesario que haya una autoridad y ellos no la tenían, pero esa autoridad sujeta a la voz de Dios. Entonces, y vámonos y leámoslo, Jueces 21, donde estábamos haciendo la referencia, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo es su vida?
¿Cómo es su vida? ¿Se puede decir que usted hace lo que bien le parece o usted está buscando hacer la voluntad de Dios? Dios quiere gobernar tu vida, pero también Dios nos permite sufrir las consecuencias del pecado. Dios escucha la oración. El libro de Jueces nos muestra el Dios de la Biblia, un Dios que provee, un Dios que cuida, un Dios que envía un libertador, un Dios que permite el sufrimiento como resultado del pecado, pero con el propósito de que las personas lo busquen a Él. No es que Dios permite el sufrimiento como es, ay, ojalá se dé duro en el pie para que aprenda. Y cuando se da duro, ¡ah! Eso quería. Ese no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios que permite el sufrimiento, sí, pero con un propósito de que le busquemos a Él, de que nos acerquemos a Él. Dios rechaza el pecado y se interesa por cada una de las personas. La fidelidad de Dios brilla aún más por la infidelidad del hombre. Dios quiere gobernar sobre todos cuando en nuestro corazón está dividido. La moral desciende. Siempre Dios está presto a recibir al que viene a Él. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, se termina destruyendo, afectando vidas y deshonrando a Dios. Eso es el final de ese camino. Se destruyen vidas, se afectan vidas y se deshonra a Dios. Usted verá si elige ese camino que eligieron ellos o elige el camino que Dios quiere. Como dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Jueces nos muestra una radiografía del corazón del hombre, sucio, corrupto, y cuando permite el pecado, va bajando escalas hasta lo más perverso. ¿Se acuerdan de la mujer cómo fue violada? Allí terminando el libro de Jueces, y así se va degradando el corazón del hombre cuando se aleja de Dios. Pero aún para nosotros hay la oportunidad de cambiar si nuestra vida ha sido así, si nuestra vida ha sido dividida entre dos cosas. Hoy, hoy puede definir en su corazón, yo voy a seguir al Señor de aquí en adelante. Ya no más entretenciones, ya no más desviaciones, ya no más un obstinado corazón, ya un oído para escuchar lo que Dios quiere decirme. Entonces, este ha sido un pequeño resumen del libro de Jueces y le invito para que usted haga el suyo propio y lo deje escrito de lo que el Señor le estuvo enseñando en este tiempo en el libro de Jueces. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias, Señor, por el poder que hay en ella, porque rompe cadenas, porque enseña, porque da luz, porque toca campana y nos advierte. Cuidado, mire, como pasó con ellos, puede pasar con ustedes. Señor, muchos han desperdiciado la vida año tras año, jugando con el pecado, corazón dividido, yéndose, olvidando el bien que tú nos has hecho. Pero Señor, si así ha sido nuestra vida, pues sea aún hasta hoy y no más. Hasta hoy soy un tibio o frío. Hasta hoy soy un olvidado del bien que Dios ha hecho por mí. Hasta hoy soy un ingrato. Hasta hoy mi corazón está lejos de Dios. A partir de hoy abrazo persona. A partir de hoy reconozco tu señorío sobre mi vida. Tú eres mi rey y mi señor, aquel que me salvó y que merece todo. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a oír para ti, a gozarnos en tu camino. Y Señor, que tú seas la autoridad cada día de nuestras vidas. Y que no hagamos lo que nos place o se nos antoja, sino que nuestra vida sea para tu agrado, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado, considerando, Señor, este libro de Jueces. Bendito, gracias, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces